Güey, a ti mismo. Aparte del aire acondicionado que Sol FM tiene para ti, ahora te vamos a regalar dinero también en el Día de los Padres. ¿Quieres saber cómo te lo puedes ganar? Chequea en este video las instrucciones y participa. No te dejes destruir este país. Aquí está el dinero. Son las 7, un minuto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a todas nuestras audiencias. Antes de identificar los temas a tratar en el día de hoy, quiero felicitar pues a todos los organizadores de Goldview que se llevó a cabo durante los días jueves, viernes y sábado en Corales, Punta Cana, especialmente pues a la presidenta de este torneo, Francesca Páez, que como siempre con todas las amenidades, la calidad, la participación, pues excelente. Muchas gracias también a Robert Adams por su invitación de Equifaz. Y bueno, un saludo especial para don Roberto Serrano y Adolfo Molina, con quien tuvimos oportunidad de compartir foursome en este torneo el pasado viernes cuando estuvimos allá en Punta Cana. Por otra parte, señores, quiero pues expresar, digamos, nuestra alegría porque la República Dominicana cuenta con otra colocación en el Salón de la Fama de Cooperstown. Esta vez Adrián Beltré. Entonces ahora Marichal, que en principio estuvo durante mucho tiempo solo en este salón, posteriormente fue acompañado por Pedro Martínez, después Vladimir Guerrero, el Big Papi David Ortiz y ahora Adrián Beltré. Son 5 placas que tiene la República Dominicana en el Salón de la Fama de Cooperstown. Esto es motivo realmente para sentirnos sumamente orgullosos. Quiero también, pues, sumarme a esta alerta, a la alerta con relación a un posible brote de antrax en Haití. Esta situación, aunque todavía no se trata de una confirmación porque son sospechas preliminares, hay 10 personas que están internadas después del consumo de una carne aparentemente contaminada. Entonces, por eso es la sospecha de que sean casos de antrax, que es una enfermedad bacteriana. El virus que la produce, el virus no, la bacteria que la produce, es el Bacillus anthracis. Entonces, las autoridades nacionales dicen que han tomado las medidas pertinentes frente a esta posibilidad, que han estado en contacto también con la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana está alerta, está en espera de la confirmación clínica de estos casos para anunciar las medidas correspondientes. Hay una situación con República Dominicana por la cuestión esta de la frontera, pero hay también un tema que no está claramente definido cuál es el tratamiento que va a tener en la República Dominicana. Recuérdese que en el Consejo de Seguridad de la ONU, nuestro canciller, don Roberto Álvarez,
anunció que la República Dominicana había asumido el compromiso de brindar asistencia sanitaria a los policías kenianos que han ido a Haití, en su misión a Haití. Esta información fue luego confirmada por la vicepresidenta Raquel Peña. Pero en la semanal en Montecristi, el presidente Abinader dijo que no había ningún compromiso más que el solidario. Es decir, que República Dominicana de manera solidaria pudiera brindar asistencia, pero eso insinuaba que no había un compromiso suscrito. Estoy citando esto porque nosotros tenemos que diseñar un protocolo para esa asistencia sanitaria. Hay que diseñar un protocolo para esa asistencia sanitaria, donde se va a brindar, cuál será el anillo de protección sanitaria para brindar ese servicio. ¿Cuál será? Entonces, ¿cuál será el centro? ¿Cuál será el hospital? ¿O serán todos? Realmente tenemos que prepararnos o de haber estado preparados para esa situación. Entonces, por ahí lo dejamos hasta ahora. Señores, quiero ocuparme básicamente de dos temas. De dos temas me voy a ocupar en el día de hoy. Quiero referirme a la situación que nos deja, o que le deja al mundo y a Estados Unidos especialmente, la renuncia de Joe Biden como candidato a la reelección por el Partido Demócrata. Y entiendo que la carta de Biden evidencia que los demócratas ignoran las causas del descontento. Y por otra parte, ustedes saben que el mimilazo, la burla más descarada de la lucha contra la corrupción que hayamos tenido en mucho tiempo, ha generado una serie de controversias sobre situaciones y temas conexos, que no son directamente el mimilazo, pero son temas conexos, bastante asociados. Entonces, don Palcho Álvarez publicó un artículo en Acento este fin de semana, donde responde algunos de los cuestionamientos, o trata de responder algunos de los cuestionamientos que hemos hecho. Y a mí lo que más me impactó de todo eso es la admisión de que Rafael Corporán de los Santos, en una etapa muy vulnerable, fue entrampado en un contrato en el que perdió más de 100 millones de pesos y eso le aceleró la muerte. Y está en cierta medida admitido en este artículo que ha publicado el abogado que hizo ese contrato. Eso lo veremos un poquito más adelante. Pero vayamos por lo ocurrido en los Estados Unidos. Esto no tiene precedentes. Que un presidente o un candidato haya renunciado después de contar con el voto de los delegados. O que un presidente en ejercicio haya decidido buscar la reelección y haya desistido en el camino. Esto ha ocurrido porque es la primera vez también que lo hace un candidato pues ya prácticamente en la ancianidad. Y entonces, evidentemente que había un serio problema. Los demócratas estaban entrampados y de las trampas solo se sale, al igual que
de los problemas, de las crisis. De las crisis no se sale, no se escapa ileso. Ahora, y cualquier salida a una crisis es traumática. Cualquier salida es traumática, pero se busca un control de daños y se aborda la crisis por el lado que puede tener el menor impacto posible. Creo que Biden lo hizo así. Creo que los demócratas lo han hecho así. El problema lo aparentó ser siempre Biden, o lo evidenciaba ser siempre Biden, pero el problema electoral no era Biden. Biden no era un problema de tipo electoral. Biden era un problema en el sentido que transmitía claramente la sensación de que no estaba en capacidad de asumir la candidatura y de asumir la presidencia. Y entonces, si ganaba esas elecciones, pronto podía quedar incapacitado para gobernar. Entonces, la preocupación real del establishment no era Biden, sino Kamala Harris. Es decir, ¿en qué manos quedaría Estados Unidos si Biden, que es la mejor ficha electoral de los demócratas, ganaba? ¿Por qué, si el problema era ese, no se resolvió de otra manera? ¿Cuál era la otra manera? La otra manera era quitar la candidatura vicepresidencial y escoger un compañero de fórmula más confiable para el manejo de los Estados Unidos, para el manejo de la principal potencia mundial. Bueno, el problema es que eso iba a ser más dañino que lo que Biden ha hecho. Porque si bien es cierto que Kamala como candidata no suma tanto, como no candidata restaba muchísimo. ¿Por qué? Porque Kamala Harris, sacada del juego, iba a ser victimizada. Y gente que no la está apoyando hoy, la apoyaría, porque entonces sería una víctima, porque se está quitando a una mujer y se está quitando a una afrodescendiente. Es decir, todo el tema racial volvería a revivirse en Estados Unidos. Por lo tanto, la mejor salida fue la que se hizo, la de que se fuera el presidente Biden. Y ahora vamos a esperar cuál es el complemento de la candidatura de Kamala Harris, que eso será muy importante. Pero ella será la candidata. En el propio gobierno de Biden había tenido tan poca importancia que nunca participó en una cumbre estelar. Nunca participó en una cumbre estelar, en un tema de política exterior realmente importante. Pero ella es la candidata y ya veremos qué pasa con ella. Pero yo quiero detenerme unos minutos en otra cosa. Señores, yo quiero detenerme en esa carta de Biden que evidencia que los demócratas realmente no entienden o no están entendiendo cuál es la causa de ese descontento que amenaza con llevárselo del poder. ¿Cuál es la base del descontento en la base de esa sociedad que ha sido su clase media? ¿Cuál es la base de ese descontento? Porque la carta de Biden es nada parecida al del presidente de una potencia económica. En esa carta, las referencias son las de un país pobre cualquiera del mundo. No la del presidente de la principal potencia económica.
Pero además, el tema se queda solamente en el economicismo. Y el economicismo no es solo lo que está en juego en esto. No es solo lo que está en juego. Es decir, lo que está ocurriendo en Estados Unidos no lo podemos evaluar solamente desde el punto de vista de la economía. Hay otros factores que confluyen en esto y que son hoy tan importantes o más importantes que el tema de la economía. Pero Biden se va por el tema de la economía. Entonces dicen mis compatriotas estadounidenses, en los últimos 3 años y medio hemos logrado grandes avances como nación. El único que podría citarse como algo que refleja la grandeza de un país es la referencia que él hace a que hemos hecho inversiones históricas en la reconstrucción de nuestra nación. Esa referencia debió documentarla y ponerle números a esa inversión, porque eso es importante y se corresponde con un país, con una potencia económica. Pero las otras cosas que pasa a enumerar son las del presidente de un país pobre, porque él empieza a hablar de que hemos invertido en la reducción del costo de los medicamentos recetados para los adultos mayores y en la expansión del acceso a la atención médica asequible para un número récord de estadounidenses. Es decir, él empieza a decir todo lo que se está haciendo para auxiliar a una sociedad que con eso que él demuestra y evidencia que se está haciendo, él mismo está admitiendo que es una sociedad que se ha empobrecido. Señores, hablar de que una gente envejeciente en un país donde se supone que el retiro era digno, es decir, ¿qué hacía una persona de un país desarrollado a la hora de retirarse o irse a vivir tranquilo sin ningún problema? Si una persona retirada necesita ayuda para sus medicamentos, usted está admitiendo que esa persona no vive en una potencia económica, vive en un país pobre y vive en un país que se está empobreciendo cada vez más, a pesar de que los números económicos transfieran otra cosa. Entonces, todo ese recorrido, lo que hable de pobreza y de lo que nosotros hemos hecho para, digamos, auxiliar esa pobreza. Y en función de eso, de ese manejo de ayudas y de auxilios sociales y de la economía, pues se entendería que no hay discusión, que no debería haber ese descontento que está desplazando a los demócratas. Bueno, ese descontento no emana solo del hecho económico. Es que el hecho económico está asociado con otra cosa. Señores, cuando hablamos de la deslocalización del empleo, no estamos hablando solamente de que la gente ha perdido o ha tenido que cambiar de la forma de ganarse la vida. Porque usted diría, bueno, se la ganaba de un modo y ahora se lo gana de otro modo. No. El trabajo, señores, tiene otras implicaciones, sobre todo en un país que es el que describe Max Weber, en un país donde el espíritu del capitalismo se levantó sobre la ética del trabajo. Es decir, el trabajo no es solo la forma de yo ganarme la vida. El trabajo es mi homenaje a Dios. El trabajo es mi razón de ser como ser humano. Es mi dignidad. El trabajo es mi dignidad. Luego, cuando yo no tengo eso, o tengo un mecanismo de subsistencia que no me es satisfactorio porque siento que no soy una persona útil, que no estoy haciendo los aportes, que no tengo el lugar en la sociedad en la que tenía antes, pues ya las cosas son distintas. La sociología
tiene tres padres. Está Marx, que tiene esa lectura economicista. Está Durkheim, Emile Durkheim, que la lectura que tiene Durkheim dice que en la división del trabajo está la clave del desarrollo de la humanidad y que de acuerdo al rol que la gente tiene en esa división, también está su mentalidad. Eso en abono también a lo que plantea el otro padre de la sociología, que es Weber. Entonces, la deslocalización del trabajo no es solo lo económico. Es decir, a usted le pueden quitar el empleo y decir, mira lo que el empleo te daba. Y usted no es gente, usted no es la misma gente, aunque esté recibiendo los ingresos iguales, y no lo está recibiendo iguales. Pero no es la misma gente. Es decir, usted ha sido variado absolutamente en todos los sentidos. Miren, en el año 2022 en Estados Unidos se dio un fenómeno que se ha estudiado muy poco. Se llamó la Gran Renuncia. ¿Ustedes saben en qué consistió la Gran Renuncia? 46 millones de personas renunciaron a sus trabajos, cambiaron de trabajo por inconformidades. Y esas inconformidades no eran solo de tipo económica. Es la forma con la que yo me siento con lo que hago, que no estoy identificado con lo que hago, que no me siento útil con lo que hago. No me siento útil, no siento que estoy ocupando el lugar que se supone que he debido ocupar tradicionalmente. Entonces, todas esas cosas han tenido un impacto en la vida de ese país y se suman a esos descontentos que van a desplazar a los demócratas, que solamente están en esta partecita. ¿De qué se queja la gente? Dirá Biden. Pues le estamos dando ayuda. Los viejos tienen ayuda para su medicamento. En un país desarrollado, que los viejos, que el que se ha pasado la vida trabajando, tú me vas a salir ahora con que tiene ayuda para su medicamento. Una gente que no necesitaba eso. Entonces, lo dejo ahí porque tenemos que seguir esperando qué es lo que va a pasar. Aparentemente, los demócratas perdieron. Los demócratas perdieron. Kamala Harris tiene mucho menos posibilidades que Biden frente a Trump. Pero mucho menos. Mucho menos. Y todavía no tiene una campaña en contra como la que pudiera venir.